Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Lo Claro. Señores, lo prometido es deuda. Ya tenemos con nosotros aquí a William Jiménez. William Jiménez es un periodista de fusta, un hombre que a través del tiempo ha logrado y se ha desarrollado en la diáspora como el hombre defensor de la diáspora. Ese es William Jiménez. Jiménez, tú naces y te crías en República Dominicana, ¿verdad? Sí, yo soy santiaguero de pura cepa. Entonces me fui a la capital ya a nivel secundario a hacer una carrera universitaria. Y ahí duré hasta los 32 años en República Dominicana. Es cuando emigro hacia. Pero tienes una trayectoria de más de 20 años en lo que se llama el periodismo. Has incurrido en política, en cultura, en deportes y otros muchos temas más que simplemente las personas dicen, pero ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué tanta cosa? Tengo 45 años en el periodismo. ¡Wow! No son 20, 45. Yo comencé a los 17 años en el Listín Diario. Para mí, la escuela de periodismo mejor que existía en República Dominicana, el Listín Diario y el Caribe. Usted cogía la teoría en la universidad, en las escuelas de periodismo que había, pero la práctica, el verdadero aprendizaje, estaba en el Listín Diario. Entonces son 45 años, me quedé corto. Se quedó corto, sí. 25 tengo casi, aquí. Casi por 25 aquí ejerciendo. Casi la mitad. Sí. Mira, tú has sido editor de varios periódicos y en la actualidad eres editor de almomento.net. Fuiste editor también del periódico que ya cerró, que se llamaba Hoy New York. Hoy New York, sí. Pero, ¿de qué otros periódicos tú has sido editor? Bueno, he sido editor de Costa Verde DR. Es un periódico dominicano que, aunque se tienen noticias de todo el ámbito mundial, va más dedicado hacia lo que es la zona del nordeste. Ahí la provincia de María Trinidad Sánchez, Espaillat, Samaná, de esa zona por ahí. Bueno, 45 son muchos. Sí. Mira, en la actualidad, tú eres director de prensa, como se diría en español. Director de prensa, secretario de prensa de la DOT y el grupo étnico. Sí, para los grupos étnicos y comunitarios. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, después de 10 años como editor del periódico Hoy, de aquí de Nueva York, que era un periódico que era la versión de Newsday en español. Como todos saben, Newsday es un periódico anglo, entonces quiso lanzar esa versión en español, que se llamaba Hoy. En ese entonces era de la Chicago Tribune. Yo duré ahí con Hoy 10 años, prácticamente desde sus inicios hasta el cierre definitivo, que fue en el 2008, por razones de un escándalo que se armó con la Tribune, entonces cerraron varios medios. Hoy fue uno de ellos. Entonces, ¿te ha tocado ser parte, testigo, de la ascendencia de Dani Rodríguez como comisionado a la DOT y tú formar parte de esa gran experiencia? Bueno, a Idani lo conocí en el 2000, cuando se hace el evento Dominicanos 2000. Yo en ese entonces era reportero de Hoy. Fui a cubrir el evento. Lo vi cómo se expresó, lo vi cómo habló, y habló de una forma que llegó tanto a la gente que Hillary Clinton, que cuando eso era primera dama, se paró a felicitarlo. Entonces yo le digo a él, mira, yo voy a cubrir el evento así bien, pero después yo quiero hacerte un reportaje a ti solo, porque
esto nace un nuevo líder en el Alto Manhattan. Y así ha sido. Y así lo hice. Una primera página, una página entera, una front page, como dicen los gringos, y lo titulé así: nace un nuevo líder en el Alto Manhattan. Eso creó ciertas rojas, pero esa es la realidad. Hoy vemos quién es Idanis Rodríguez. Mira, ¿qué te llevó a ti a estudiar periodismo? La necesidad. Yo me inscribí en la UAS a estudiar ingeniería civil. A mí me faltaron 12 materias para graduarme de ingeniero civil. Pero no vamos a decir que fue un error, de ninguna manera. Me casé, me nacieron 2 hijos, ahí como estudiante, que éramos los 2. Entonces me vi en la imperiosa necesidad de... Yo trabajaba en el listín ya. Cuando eso, daba mis pininos. Recuerdo, una anécdota que quiero hacer, y lo he hecho tantas veces, pero me siento... Yo recuerdo, había un corrector de estilo colombiano que se llamaba Augusto Bando, que era mi profesor. Entonces, él me decía, toma, me entregaba una nota de cualquier institución del Estado. Entonces había que hacer una nota redactada, adaptada a lo que la redacción... ¿Cómo hay punto? Sí. Entonces yo se la hacía y él me decía no, me tachaba. Recuerdo que un día yo hice una nota de que muy inspirado, y yo creo que le he hecho muy bien. Y cuando va él y coge la nota y empieza, me dice, pero tú volviste para atrás. No. Y yo, con mi ímpetu de juventud, le digo, oye, pero tú nada de lo que yo hago te lo encuentras bien. Como se me dice, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú quieres que te publique la nota o tú quieres ser periodista de verdad? Digo yo, no, yo quiero ser periodista de verdad. Y agarró y me dijo, agarró y la rompió. Era el cuartilla en aquel entonces porque ahora es muy fácil. La rompió, a la de nuevo. Wow. Y eso a mí se me quedó. Y después cuando él empezó a ver el progreso mío de la escuela, entonces me dijo, ahora yo quiero que tú compares lo que tú hacías con lo que estás haciendo. Cambio radical. Sí. Completamente. ¿De dónde te nace esta pasión por el periodismo? Bueno, a mí siempre me gustó escribir. Incluso las letras más feas que puede tener un profesional cualquiera las tengo yo. Porque yo escribía, me salía cualquier cosa y yo escribía. Yo tengo estas canciones por ahí escritas. ¿Ya? Sí. Tengo un amigo que grabó un par de canciones en aquellos años. Y yo vivía escribiendo y me llamaba la atención. No quiero que se ligue una cosa con otra, la política, pero, por ejemplo, yo tuve profesores tanto en la secundaria como en la universidad, como el doctor Leonel Fernández. Fue profesor mío 2 veces. Yeah. Él fue profesor mío en la secundaria, en la Academia de la Trinitaria, que yo estudié. Y después en la universidad, él era monitor de filosofía. Cuando yo entré al colegio universitario, él era monitor de filosofía, pero el maestro titular no iba. Recuerdo que era un senador de San Francisco de Macorís. Le decían el príncipe, no recuerdo su nombre. Nada más se le decían el príncipe. Y él no iba. ¿Pero por qué? No, porque él estaba ocupado y esa materia, 2 veces por semana, de 7 a 9 de la mañana, pues él se le encontraba. Leonel era que no daba las clases, era el monitor. Y recuerdo que no hizo una preparación tan buena para el examen. Él nos decía que él era muy exigente, el profesor, y realmente lo era, que era muy exigente y que entonces
teníamos que estar bien preparados para el examen final. Cuando llegamos, viene el día del examen final, el profesor entra. Y cuando él entra solamente dice, lo que están, pase la lista, bachiller, y lo que están presentes pasaron. Lo que no, se quemaron. That's it. Oye, yo he oído muchos cuentos similares al que usted me está haciendo en Sí, este sí. momento. Pero en realidad, creí simplemente era que eran fantasías. No. Y resulta que sí, que eran muy ciertos. Inclusive aquellos famosos cuentos de que profesores ponían la cantidad, el paquete de exámenes En el baúl del carro. en el baúl del carro. Sí, y llegaba sí. la brisa y se lo llevaba. cierto. Y el que quedaba pasó y el Sí, que no se sí, quemó. eso era Entonces cierto. tú confirmas que sí, que eso era cierto. Sí. No, y también, por ejemplo, a mí me pasó otra con un profesor apellido Selman, familia de Selman, pero que él tenía problemas en una pierna. Pero era un profesor tremendo. Era muy estricto y, o sea, bueno, de la materia le pasaban 3, 4 estudiantes. Y entonces todo el mundo se le mandaba a él. Y yo, me toca la materia en la tarde, yo cojo mi materia en la tarde, me acuerdo como ahora que era estructura 1, se llamaba. Cojo la materia en la tarde y cuando me Pero ya dicen... es ingeniería. Ingeniería, sí. Ok. Me dicen esto, pregunto yo al profesor, ¿quién es el profesor de aquí? Ah, Selman. Te jodiste si te tocó Selman, olvídate que te quemaste. Yo cojo la materia y la transfiero para por la mañana. Para que no te tocara. Para que no me tocara, yo no conozco a Selman. Nada. Y cuando yo le llevo la hoja de inscripción, me pregunta, él está sentado así en el escritorio, y me pregunta, bachiller, ¿y usted por qué cambió? Él vio que lo cambié de por la tarde para poner que era el mismo. Me dice, ¿y por qué usted cambió de hora? Le digo, no, porque me dicen que el profesor que está en la tarde es un tal Selman. Y estás hablando con la misma persona. Que el tal Selman es durísimo, que nadie le pasa. Me dice, ok, siéntese ahí. Y voy y me siento. Yo veo que todos los estudiantes se quedan mirándome a mí. Y cuando nadie se atreve a hablar nada porque el tipo era duro. Cuando yo vi que este señor se paró a la pizarra, que le vi el defecto de la pierna, le pregunté a uno de los muchachos, ¿ese es Selman? Dice que yo sí, ese es Selman. Me paré por ahí mismo y me dice, bachiller, ¿qué pasó? Digo, yo voy a retirar la materia. Dice, es lo mejor que usted hace, porque ya usted estaba quemado. Ese tipo de cosas se veían mucho en la UAS. No sé si ya eso ha cambiado algo. No, sí, entiendo que tengo amigos ahí en la UAS, con los cuales inclusive, tanto Indira como yo, hemos cogido cursos de diplomados, ¿no? Y sí, entiendo que sí, que ya eso es cosa del pasado. Ya las situaciones, como le digo, en la UAS no son las mismas. Y a Dios gracias, se está proliferando por todo el país. Y eso es muy bueno para el pueblo dominicano. En tus tiempos, no había una frase que hoy existe. Y es la famosa frase del fake news. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cómo enfrentar el fake news y el daño que hacen a la sociedad? ¿Cómo enfrentarlo? Esas noticias falsas. Sí, en aquel entonces, eso, nosotros nos cuidábamos mucho del fake news. Hoy en día no, hoy en día es. Y ya después entonces, yo agarro y doy una noticia falsa, hago una acusación contra cualquiera. Y después entonces viene el asunto de que, ok, no, hablamos, no, excúsame, que era para ganar view, era, yo que sabía, que me dijeron, que esto para qué. Pero está haciendo mucho daño, mucho. Te sorprenderá que en el día de hoy, ayer y hoy, he estado hablando sobre esa situación y he dicho, y lo he dicho en los programas,
con una excusa no basta. No basta, exactamente. Usted no puede irrespetar a un presidente de la República, o irrespetar a una autoridad cualquiera, o irrespetar a una persona cualquiera, y después decir simplemente, lo siento porque soy influencer, lo siento porque simplemente lo dije, no estaba en mis cabales, estaba drogado, y de ahí no pasa la cosa. Pero detrás de todo eso hay mucha intención de hacer daño. De hacer daño, correcto. ¿Sí? Recuerdo que el diplomado que hicimos sobre lo que eran las noticias falsas son tan similares a las verdaderas, que solamente tienen un punto que no es en común, que es el punto de convencimiento, llevarte a pensar lo malo de la noticia, no lo bueno. Es decir, se disfraza. ¿Sí? Por eso te hice, como te digo, la pregunta. Yo diría que lo he comentado unas cuantas veces con razón. Yo diría que el asunto de la disculpa se difunde en un 50% de lo que se difundió la noticia falsa. ¿Ya? Sí, claro. Yo digo cualquier cosa de cualquier persona y después entonces me disculpo 3 días después, 4 días después. Y ahí se acabó. Pero esos 3 días se ha ido difundiendo la noticia falsa. El daño está hecho. Sí, ya el daño está hecho. Entonces yo me disculpo en un pequeño parrafito así, por ejemplo, en un periódico, un Federata así, o un comentario de 30 segundos y ya se quedó ahí. Pero los 3 días que esa noticia se estuvo difundiendo, falsa. Yo lo que digo es que ¿dónde están las leyes? Y las que faltan, yo digo entonces, ¿por qué un diputado, senador, o el mismo pueblo agarra y dice, mira, vamos a recomendar esta situación, cómo puede ser que usted pueda insultarme, causarle daño a mi familia, decir que soy un ladrón, decir que soy un falsificador, ¿sí? Y no serlo? Y después simplemente la palabrita de lo siento, como se dice aquí en Estados Unidos. Porque aquí se resuelve todo con eso. Con lo siento. Aquí la persona entra al tren y le da un fundazo que usted no sabe y usted dice simplemente, I'm sorry, sí. Es decir, lo siento. Entonces creo que deberían haber, como te digo, más leyes o leyes que castigaran este tipo de acción, ¿no? Sí, deberían. Aunque hay leyes, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado para no caer en lo que dice la Constitución de la libre expresión de la palabra y el pensamiento. La cuarta enmienda. Sí. Mira, en ese mismo tenor, ¿qué piensas tú de la ética profesional? ¿Dónde se acorta y dónde se ancha? Mira. O en otras palabras, ¿qué es para ti la ética profesional? La ética profesional tiene una barrera que se llama necesidad. Muchas veces la necesidad, sobre todo económica, entre nosotros, entre nuestros países latinos, y hablando específicamente del periodismo, donde en determinado momento tú te ves obligado a tirar la ética por la ventana. Lamentable. Lamentablemente. Y es por eso. Mira, hay un caso que, no sé, no me gusta tocarlo mucho, pero lo voy a tocar. Hoy en día se nos ataca mucho a nosotros los periodistas, los comunicadores. Porque no vamos a una rueda de prensa o no difundimos algo si no se nos paga. Pero también los propietarios de medios no nos quieren pagar. Incluso yo sé de casos de muy buenos periodistas que tienen que pagar para que le difundan una noticia que le conviene al medio. Le conviene al medio. Pero ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es visualmente, cómo tú
tú puedes agarrar y decir, mira, yo veo que esto es así, 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 pero ¿por qué tiene que ser tan grave la situación? De que entonces el empresario, el dueño del medio, no quiera agarrar y recompensar al periodista por el buen trabajo que hace. Sí, pero también hay un problema que se llama las redes sociales. Ahora cualquiera puede difundir, cualquiera puede hablar, cualquiera puede decir. Entonces incluso caemos en el campo del fake news, donde cuando tú vienes a ver tu verdad, la verdad de lo que tú quieres decir, de lo que tú quieres vender, proyectar. No, y se hace de todo para vender. Para vender. O sea, se hace de todo. Se cae en el instante que alguien coge una red social de esa cualquiera y se te va adelante con lo que sea. Sí, en lo que se pestañas. Sí. Y llega más rápido. Sí, llega más rápido. Te vende, incluso no tienen escrúpulos a la hora de subir un video sobre una persona agonizante en el suelo. Esa es la moda. Sí, entonces eso no. Esa es la moda. La moda Eso- no es eso ya ayudar se a da, ¿no? aquel que está en el suelo que le han dado una paliza. La moda No, es tú firmarlo. Firmarlo, exactamente. Entonces no me firme, ayúdame. Sí, exactamente. Eso debería ser un eslogan. No me firme, ayúdame. Ese es uno de los graves problemas que tiene la comunicación en el día. ¿Qué tú opinas de los programas de televisión y los programas que están en radio en el día de hoy? ¿Cuál es tu concepción? Mira, es un asunto de generación. Es verdad que hay muchos programas denigrantes, pero también esa es la generación que todos tenemos que vivirla. Lamentablemente, no hay forma de cómo tú frenar a veces que viene el asunto de las palabras soez que son demasiadas. ¿Tú me entiendes? Incluso yo no voy a decir que sorprendido ni ruborizado de ninguna manera, porque Pero se pasa. por mi edad, por mi experiencia, por todo lo vivido, pues no me resulta, ¿no? Pero yo vi una joven los otros días hablando de la experiencia que ella había tenido con otra compañera y el esposo de ella, que le pagaron para hacer un trizón, qué sé yo qué, y hablando de manera muy gráfica lo que hicieron. Como si fuera nada. Como si fuera nada, entonces. Eso está fuerte. Mira, ¿cuáles serían los pasos que tú entiendes que deberían dar los comunicadores y periodistas que están surgiendo ahora para ser buenos? Buenos en calidad, buenos en profundidad. Prepararse. Lamentablemente, aquí hay muchos periodistas, comunicadores, voy a decir mejor, que tienen muy buena perspectiva, pero le falta el aprendizaje, le falta prepararse. Yo tengo un amigo que se llama Eloy Tejera, que no sé si ustedes lo conocen, que Eloy Tejera decía o dice, tanto talento que tenemos, pero sin educación, entonces así no se llega a ninguna parte. Ya, algo grave, ¿no? Sí, así no se llega a ninguna Mira, antes de terminar esta entrevista, me gustaría conocer cuáles han sido los momentos más amargos de tu vida. Los momentos más amargos que yo... Amargos de tu vida, en cualquier sentido, ¿cuáles han sido? Bueno, vamos a comenzar. Cuando yo estaba jovencito, yo tenía una tía que era mi adoración. Y esa tía falleció en mis brazos. Ella quiso ir a morir conmigo. Y eso fue un momento duro para mí. Después vino otro momento muy duro, que fue cuando por falta de entendimiento
entre mi pareja y yo, tuve que separarme de mis hijos. Cuando a mí me nacieron mis dos primeros hijos, yo pensé que había alcanzado el cielo. Entonces, yo tuve que separarme de ellos pequeños. Quizá hoy en día, una de las cosas que a mí más me molestan es ver el maltrato de un niño. Yo eso no lo tolero y cuando lo veo hasta quiero cogérmelo para mí, en muchos casos que no me competen, pero quiero cogérmelo para mí. Esos son los momentos más amargos que yo he vivido. Después hay cositas. ¿Y en tu profesión? Que le hacen los amigos a uno. Yeah. Bueno. Quiere llevarte ahí. Sí, quiere llevarme ahí. Vamos a ver si yo recuerdo alguno que te hayan tocado más. Que me hayan tocado más. Bueno, cuando yo comencé como editor de Hoy, hay una colega, todavía vive, que me dijeron que estaba enferma y necesitaba una ayuda. Que a mí que por favor, el periódico Hoy andaba buscando unos cuantos articulistas. Y se le pagaba en ese entonces $300 por columna. Entonces un colega que me dijo, trata de ayudar, que haga esa columna, que haga una columna, que eso ella lo necesita para sus problemas de salud. Okay. Yo hablé y la nombramos columnista. Después que está nombrada columnista, hubo otro periodista que yo también lo puse y a ella no le gustó. Entonces empezó y escribió unos cuantos artículos en los cuales decía, por desconocimiento, que yo era un advenedizo de la prensa, que para dónde iba a llegar un periódico con advenedizo de la prensa tratando de dirigirlo y tratarlo de qué sé yo qué. Ok, no hay ningún problema. Arremetió contra ese periodista y le dijo de todo. El periodista le iba a responder. Yo le dije, no, tú no vas a responder nada. Tú no vas a responder nada. Porque tú estás aquí y ella está aquí. Si tú le respondes, va a pasar esto. Te va a poner... Entonces no, tú no vas a responder nada. Por lo menos en este periódico tú no vas a poner. No vas a hacer un artículo respondiéndolo. Bueno. Lamentablemente, un par de meses después me vi en la obligación de decir, no más. Ya. ¿Y cuáles han sido los momentos más felices con los que te has sentido mejor, con los que te han dado placer, con lo que dices, lo logré? Lo logré. Son muchos, lo logré. Dime uno. Yo siempre he dicho... Es que es más importante para ti. Sí, a mis hijos yo les digo que yo he llegado a las posiciones que he llegado por freco. Por freco. Porque yo en el periodismo, cuando me dijeron para empezar a trabajar, yo no sabía escribir a máquina. Y me dijeron, ok, ven mañana. Y yo, en aquel entonces, 1978, en aquel entonces, las máquinas de escribir eran difíciles. Tener una máquina de escribir era difícil. Sí, recuerdo que fui me lo dijeron como a las 2 de la tarde que tenía. Y fui a buscar una máquina de escribir como unos 15 kilómetros. Wow. Me traje mi máquina y amanecí practicando. Eso. Entonces, una frescura de mi parte. Después, en el 1986, cuando empieza la era digital en los medios, comienza la era digital, el Listín Diario fue el primero que llevó esos equipos. Que esa fue otra cosa. Yo pasé, el periodista en el Listín Diario entraba ganando 205 pesos. Se presentó una posición técnica
que yo sabía un poco, que comenzaba con 305. Había 100 más. Había 100 más. Entonces yo cambié, solicité, apliqué para la posición, me la dieron. Entonces yo me retiré del periodismo, no del todo, porque yo hacía mis colaboraciones con la revista Escala. Yo era, incluso tengo una anécdota de un escándalo que se armó con Ilka Tanya Payán, una de las primeras figuras conocidas de República Dominicana, que murió de SIDA, murió aquí. Entonces yo era muy amigo, o soy muy amigo, de su hermano Héctor Payán, el de los Paimasí. Entonces él me dijo, yo hacía popurrí, tenía la revista Escala, y yo era que lo hacía. Y él me dijo, William, te voy a dar 2 o 3 popurrí. Digo yo, ¿qué pasó? Me dice, el Catanya tiene SIDA. Estamos hablando principios de los 80. Montal en esa época. Sí. Y cuando yo he tirado eso en los popurrí, esa familia quiso. Entonces, no, ellos estaban amenazando con demandar el Listín Diario. Y yo fui entonces, le dije a él, mira yo que fuiste tú que me lo dijiste. Dice, no, ¿verdad? Y me entregó una copia de una prueba. Dice, yo voy a hablar con ellos y le voy a decir que fui yo. Eso. De ahí pasó. Eso. Pero volviendo ya en la posición técnica, en el 86, el Listín Diario empieza a introducir ya equipos digitales. Me mandan a mí a estudiar a Melbourne, Florida. Cuando yo llegué ahí, llegué con un jefe mío que lo mandaron a él conmigo porque él sabía inglés y yo no. ¿Para qué me diera la clase de inglés? Y cuando llegamos nos sentaron en el curso, uno al lado del otro. Y él cuando terminó el curso, cuando terminó el día, fue y habló con uno de los entrenadores y le dijo que él quería que los separaran de mí porque yo no lo dejaba concentrarse preguntándole. Wow. Eso yo lo supe después. Eso yo lo supe después que me hice amigo de una australiana que estaba ahí. Entonces ella quería aprender español y yo quería aprender inglés y ahí no. Ella me dijo, ven acá, ¿y por qué esto y esto? Bueno, para no cansarle el cuento, el test final, ellos tenían un récord de que alguien lo había hecho en 19 minutos. Yo se lo hice en 14. Wow. Se lo hice en 14 y cuando yo fui a llegar allá... Ya se sabía la noticia. Ya se sabía la noticia. Yo dije que no quería que lo subieran por esa vía, sino que yo, no te preocupes, nosotros directamente. Esa fue una de mis grandes emociones. Bueno, William, solo me resta darte las gracias por la visita que nos hace a nuestro estudio y la participación, como te digo, en este programa A lo Claro. Las puertas están abiertas para ti cuando lo consideres necesario. Así lo haremos. Gracias y le prometo aquí en el aire, se lo voy a... Comisionado, oiga esto, le prometo que el comisionado Idani Rodríguez estará por aquí. Que hablemos a lo claro. Mis amigos, seguimos.